Les saludo a todos desde acá, desde la isla grande de Chiloé, deseando que estén bien. Muchos saludos, veo a bastantes hermanos y hermanas predispuestos para escuchar de este tema, las 5 viudas en el Evangelio de Lucas. Lucas tiene una especial preocupación por las viudas. Inspirado por el Espíritu Santo, destaca en su Evangelio a 5 viudas. Y hoy día vamos a ver a la tercera viuda, la viuda de Naín. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, en el verso número 11. Dice acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la religión de alrededor. Hasta ahí vamos a leer la hermosa palabra del Señor. Como hemos dicho, si hay alguien en desgracia extrema en la Biblia, eso es una viuda. Y el caso de esta viuda es realmente el extremo de la pobreza y de la desgracia. Sin embargo, aquí vemos al Señor Jesús interviniendo en medio de aquello. Fíjese que el vocablo viuda es un vocablo que significa desolación, desolado. Y es muy explícito el significado de este vocablo para demostrarnos que una mujer viuda en aquel tiempo quedaba en la completa desolación, no solamente porque estaba en pobreza, se ha muerto su esposo, el que procuraba su sostenimiento, pero en este caso se suma que ha muerto su hijo único, ¿ya? Y por eso, como hemos leído en otras ocasiones, el Señor está muy preocupado de las viudas. Nos dice el Salmo 68, verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Y vamos a ver en esta historia realmente cómo el Señor vuelve a hacer habitar en familia a esta mujer que ha perdido a su único hijo. Fíjese que este relato de la viuda de Naín solamente aparece en este Evangelio de Lucas, no es mencionado en ni una parte más. Y esta resurrección del hijo de la mujer viuda de Naín pertenece a las 3 resurrecciones que el Señor hizo. El Señor resucitó, por ejemplo, a la hija de Jairo. Eso lo vamos a ver un poquito hoy día. También resucitó a Lázaro y a este joven hijo único de su madre. 3 resurrecciones se notifican en los evangelios. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor hizo muchas resurrecciones, porque aquí en el verso 22, cuando vienen a preguntarle los discípulos de Juan el Bautista al Señor, el Señor les dice: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y solamente se registran 3 resurrecciones porque con eso basta para mostrarnos el tremendo poder del Señor y que realmente Él es el Mesías, es el Señor anunciado y profetizado en la palabra de Dios, y por eso era muy importante que se registraran al menos estas 3 resurrecciones, ¿ya? Aquí tenemos en el verso número 11, nos dice la palabra del Señor, aconteció después, literalmente dice, sucedió un día después. ¿Un día después de qué cosa? Que el Señor, estando en Capernaum, sanó a un siervo de un centurión que estaba a punto de morir. Aquí mismo en el verso 2 de este capítulo nos dice el verso 2, y el siervo de un centurión, quien este quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y el Señor va y actúa en su soberanía a la distancia para sanar al siervo de este centurión que estaba a punto de morir. Pero en nuestro caso, la muerte ya ha llegado, ¿ya? Y el Señor hace este viaje a la ciudad de Naín, que está a 9 kilómetros al sureste de Nazaret y a 30 kilómetros al sur de Capernaum, de manera que es un día de viaje aproximadamente que el Señor toma para ir de camino hasta allá. Esto queda cerca de Sunem, precisamente donde Eliseo también resucita al hijo de otra madre. ¿Se acuerdan ustedes cómo Eliseo también efectuó una resurrección de un niño que enfermó gravemente? Ahora tenemos al Eliseo celestial, a nuestro Señor Jesucristo, en esta bella escena. ¿Sabe que Naín significa bello o hermoso? Y esto me encanta mucho porque nos habla precisamente de la hermosura, de la belleza de nuestro Señor, su misericordia actuando frente a la miseria del ser humano. La Biblia nos dice en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y aquí encontramos al Señor Jesús viniendo precisamente para besar, para actuar sobre la muerte y darle punto final en la vida de esta pobre mujer viuda que ha perdido todo. Ahora, aquí en el verso número 11 nos dice que es una gran compañía, una caravana que va acompañando al Señor con sus discípulos y una gran multitud de personas. ¿Saben ustedes, hermanos y amigos, que a la gente le encantaba, buscaban al Señor, querían estar cerca de Él? Habían razones significativas, muchos de ellos habían sido alcanzados por su misericordia y a la gente quería estar con Él. La gran multitud de personas venían con justa razón porque habían obtenido de parte del Señor bendiciones. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, en el verso número 42, nos dice que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le retenían o le detenían para que no se fuera de ellos, lo sujetaban, fíjese. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. La gente quería retenerlo, estar con el Señor. Por eso esta gran multitud de personas. Vamos también al capítulo número 6 del Evangelio de Lucas. En el verso 17 se nos muestra el gran interés de la gente. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades.
y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Imaginémonos, hermanos, esta escena de esta tremenda multitud de personas siguiendo al Señor porque poder salía de su persona. ¡Qué maravilla! Ahí está la misericordia, la gracia, besándose en la persona sin igual del Señor Jesucristo. Ahora volvamos a nuestro capítulo número 7. Nos dice ahí en el verso número 12 que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí tenemos un aparente encuentro casual. Se encuentra la caravana de la vida y la caravana de la muerte. Imagínense ustedes la caravana de la muerte, encabezada por el féretro, algunas plañideras llorando, toda la gente llorando, y la viuda al lado del hijo muerto, vestida de negro. Era una caravana de la muerte. Pero por el otro lado viene entrando a la ciudad la caravana de la vida, guiada y encabezada por la vida, el mismo Señor. Y los discípulos y la gente totalmente distinta a la actitud. Y se encuentran. Ahora yo les quiero preguntar, ¿esto fue casualidad? Este encuentro, justo en la puerta se encuentran. ¿Es una simple coincidencia? No, en absoluto. No hay ni una coincidencia. Por ejemplo, la Biblia nos muestra muchos casos de oportunidades en que providencialmente Dios se manifestó, como en este caso. Ahí está Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac y Dios lo detiene que no lo haga. Y Abraham se da vuelta y justo cerca suyo hay un carnero para que lo ofrezca en sustitución de su hijo. ¿Y cómo apareció ese carnero ahí? Bueno, Dios lo preparó. También cuando el siervo de Abraham busca esposa para Isaac, justo después que ese siervo ora, aparece Rebeca. Y se cumple la voluntad de Dios de llevar a Rebeca como esposa de Isaac. También cuando leemos el libro de Ruth llega a espigar en los campos justos del hombre que va a ser su esposo Booz. Eso no es casualidad, ¿sí? Y cuando Jeremías es echado en un pozo porque lo querían matar en una cisterna y está a punto de ahogarse, justo aparece un etíope y lo saca con otros 30 hombres de esa cisterna y le salva la vida. ¿Son casualidades? No son casualidades. Y cuando a Pablo está en peligro, el apóstol Pablo, de ser asesinado por 40 judíos, justo su sobrino Lot escucha la conversación, el pequeño sobrino de Pablo escucha la conversación y lo asiste y va ante el centurión y lo salvan al apóstol Pablo de perecer. Todas esas intervenciones providenciales nos muestran que realmente no hay casualidades. Aquí tenemos que precisamente en la oportunidad menos esperada, cuando esta mujer va rostro abajo, totalmente destrozada, aparece el Señor. Y amigos y hermanos que están aquí, no hay casualidades. Todo lo que nos ha sucedido, no hay casualidades. Dios ha intervenido en cada situación de nuestra vida para conducirnos a Él, para cuidarnos y prepararnos para la vida eterna, para que pusiésemos nuestra confianza en su hermosa persona.
¡Qué maravilla! Nosotros no estamos en el océano del olvido. Yo no sé si usted cree que esta pandemia es casualidad. No es casualidad. Dios la ha permitido y tiene sus razones y propósitos que nosotros no entendemos, pero Él está obrando en medio de los tiempos. Ya nosotros no vivimos así por casualidades. Ahora, hay tres características de este funeral que las vamos a ir viendo. La primera de ellas, aquí en el versículo número 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre. Aquí tenemos la primera característica. Van a enterrar a un hijo único. Literalmente dice aquí, hijo unigénito de su madre. El mismo vocablo que se ocupa para el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 16 y 18, el unigénito del Padre. Este Señor, nuestro Salvador, es el único en su género. No hay ninguno como Él, nadie más que Él. Y aquí se ocupa el mismo vocablo. Esto quiere decir que para esta madre no existía otro igual que su hijo. Nada lo reemplazaba, nada lo restituía. Perder a su hijo único era perderlo todo porque para ella era único. Y saben, hermanos, que el Espíritu de Dios ocupó el mismo vocablo unigénito para referirse a la pérdida de esta viuda por el gran dolor que el padre sentía al entregar a su amado hijo. Le quiero decir algo a usted que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único en su género, no hay nadie como Él. Y lo que el Padre sintió al entregar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario es algo de mucho valor. Y si usted todavía no ha creído en Él, está despreciando la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Sabe que tres veces en este evangelio se habla de hijos únicos? El primero, este hijo único de su madre. El segundo caso, una hija única de su padre. Acompáñenme al capítulo número 8, aquí mismo en Lucas, en el verso número 42. Se nos habla de Jairo, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aquí tenemos la segunda mención, una hija única. Y hay un tercer caso en este evangelio, un hijo único, poseído por un demonio. En el capítulo número 9, nos dice aquí en el verso número 38, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Yo creo que cuando el Señor escuchó esto, es el único que tengo, el Señor se estremeció de compasión. Y dice en el verso 39, sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y la sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Qué triste situación. Y mire el verso 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y saben, hermanos, vamos a ver lo mismo en el caso de la viuda de Naín. El Señor va a devolver ese hijo único a su madre. Aquí el Señor devuelve el hijo único a su padre. Y saben, hermanos, esa es la obra de la redención. El Padre entrega a su Hijo para derrotar a la muerte y derrotar a Satanás, y Dios, el Hijo, se levanta de entre los muertos y es devuelto al Padre. Es por eso la intención del Espíritu Santo en hablarnos de estos tres casos de hijos únicos aquí en el Evangelio de Lucas. Todos ellos fueron atendidos
y liberados del poder de la muerte y del diablo. Ahora volvamos a Lucas capítulo 7, versículo número 11. Nos dice aquí en el verso 12 que este joven único de su madre, la cual era viuda. Aquí tenemos un segundo aspecto de este funeral. Es un joven el que ha muerto. Al igual que los otros dos casos, son jóvenes. Una niña de 12 años, aquí un joven, no sabemos su edad. Y quiero decir esto, también los jóvenes y los niños están muertos y pueden fallecer, y la muerte puede llegar a ellos. Es muy triste que un padre tenga que enterrar a un hijo. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, es una cosa desgarradora. Aquí tenemos la realidad y la verdad. Y vamos a hacer una aplicación. La muerte, el pecado también llega a los jóvenes. Hoy día tenemos serios problemas con los jóvenes que no quieren ponerse la vacuna contra el COVID. Ellos se creen intocables, se creen fuertes y no saben el tremendo peligro en el que están expuestos. La Biblia nos enseña que los jóvenes y los niños también mueren. Y es una verdad sin igual. Los jóvenes son pecadores, como la Biblia lo atestigua. La palabra de Dios nos enseña esta verdad. El libro de Génesis comienza declarándonos que los jóvenes desde su juventud son pecadores. Y hay algunos que fallecen y no llegan a la mitad de sus días. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Así nos dice el Salmo número 55, en el verso 23. Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Y muchas veces hay jóvenes que mueren tempranamente por su pecado y rebeldía y su desobediencia a la palabra de Dios. Yo no sé si entre nosotros hay algún joven, alguna señorita que todavía no es del Señor. Te queremos decir con todo amor y cuidado, no sigas en tu obstinado camino. A lo mejor eres una buena señorita, un buen joven, pero estás desobedeciendo a tus padres. ¿Quieres que tus días se prolonguen sobre la tierra? Mire lo que dice el Proverbio, capítulo 28. El libro de los Proverbios, capítulo 28, nos dice ahí el verso 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El que aborrece la avaricia va a tener vida, larga vida. Dios lo va a proteger. Pero también mira lo que dice el libro o la carta a los Efesios en el capítulo número 6. Efesios 6, versículo 1. Dice a los jóvenes, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo sé que tú no quieres morirte. Yo sé que tú quieres vivir, pero preocúpate de tu alma. Preocúpate de honrar a Dios. Preocúpate de honrar y respetar a tus padres y sujétate a ellos. Bueno, el Señor no podía dejar de atender a esta viuda. Y el Señor viaja intencionalmente hasta Naín, esos 30 kilómetros. Y el Señor actúa cuando ya no hay esperanza. Cuando las fuerzas se terminan. Cuando ya no hay recurso humano alguno. El Señor siempre aparece. Hermanos, esto no es casualidad, lo quiero volver a repetir. Cuando estaba estudiando este tema, me quedé pensando en este aspecto. Justo aparece el Señor a la puerta en la caravana de la vida
Y viene la caravana de la muerte, justo cuando todo se ha perdido, toda confianza. Lo mismo hace cuando resucita a la hija de Jairo. Miren el capítulo número 8, en Lucas aquí, capítulo 8, en el verso número 49, le vinieron a decir a Jairo, estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oiga, uno escucha esa noticia y se desmorona, ¿no es cierto? Vino uno y le dijo, oye, no molestes más al maestro, ya se murió tu hija. Y mire el verso 50. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y amigo, esto es lo que necesitas tú. Cree solamente y serás salvo. No temas. Tienes que tener confianza en el Señor. Y hermano, para nosotros, si la pista se ha puesto cuesta arriba, si las dificultades han aumentado, no temas. El Señor no te ha abandonado. El Señor está cerca de ti. Si eres su hijo, el Señor te va a ayudar. Ahora volvamos a Lucas capítulo 7, el versículo número 13. Nos dice ahí, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aquí tenemos, hermanos, el Señor la vio. ¿Ya? Son muy importantes las miradas del Señor en la Biblia. El Señor la vio, pero no la vio recién, la vio de antes. Uno cree que, bueno, justo se encontraron a boca de jarro ahí. No, el Señor la venía viendo hace rato, ¿ya? Él ya venía pensando en ella, la vio en su tremenda necesidad y se compadeció de ella. Y esto es una tremenda verdad acerca de nuestro Dios. ¿Sabe usted que la filosofía más noble de la antigüedad era el estoicismo? ¿Usted ha escuchado hablar del estoicismo? Le voy a leer lo que pensaban los estoicos, a los cuales el apóstol Pablo les predica ahí en Atenas. Los estoicos creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad de sentir. Razonaban diciendo que si alguien puede hacer que otro esté triste o apesadumbrado, alegre o gozoso, eso quiere decir que puede influir en el otro y ser mayor que él. Ahora bien, nadie puede ser mayor que Dios, por tanto, nadie puede producirle a Dios un sentimiento, por tanto, Dios es incapaz de sentimientos. Eso pensaban los estoicos, los filósofos estoicos. Absolutamente falso tal filosofía, porque nuestro Dios es lleno de compasión. Aquí vemos que el Señor la vio y se compadeció de ella. Mire nuevamente, lea nuevamente conmigo. El Señor se compadeció de ella, no sintió lástima. ¿Sabe lo que significa el vocablo compasión? Significa que se estremeció en sus entrañas. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo llama a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y el Salvador que tenemos aquí en la Biblia es uno lleno de compasión. El Salvador que tenemos tiene una capacidad de sentir nuestros dolores, nuestros sufrimientos. A veces nosotros pensamos que Dios está en una galaxia totalmente indiferente a lo que nos pueda estar pasando aquí abajo. No, amigos, no, queridos amigos, el Señor sufre al ver la miseria humana. La Biblia dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Así le dijo Dios a Israel, nunca se va a olvidar de tener compasión del que sufre.
Cada vez que leemos que el Señor se compadeció, significa que se estremeció en sus entrañas. Él veía las multitudes que eran como ovejas que no tenían pastor, y el Señor dijo: tengo compasión de la gente. Es su tremenda compasión que le hizo venir aquí. Y amigo que estás con nosotros, el Señor ve lo que tú estás sintiendo. El Señor sabe todo lo que tú estás experimentando. Por eso la palabra de Dios nos dice también, por el profeta Isaías, dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Fíjense, cuando alguien se angustia, uno piensa que está solo. No, Dios también se angustia y siente y sabe los dolores y los sufrimientos de cada ser humano. Él se compadeció. Y por eso la palabra de Dios nos habla de un Salvador que fue hombre como nosotros, que estuvo aquí, que tiene la capacidad de poder sentir como nosotros, uno que se cansó, uno que lloró, uno que se entristeció en espíritu y alma, uno que experimentó sed, uno que estuvo aquí y tiene esa capacidad de poder sentir como nosotros, uno que fue tentado pero sin pecado, uno que puede simpatizar con todas nuestras aflicciones. Ahora el Señor le dice a esta mujer: no llores. Y saben, hermanos, que esto es un mandamiento, está en una forma verbal, es un tierno imperativo que significa cesa de llorar. Y le dice a la mujer: no llores, cesa de llorar. El Señor de la vida está aquí presente para confrontar la muerte. Y esta es la primera evidencia de la destrucción de la muerte, como dice el profeta Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte. Y aquí vemos al Señor, que es la vida. Y en el verso número 14, el Señor se acerca al féretro. Y en el verso 14 dice: acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y esto fue muy significativo también. Un judío no podía acercarse a un muerto porque ceremonialmente se contaminaba. Él no podía haber hecho esto. Pero el Señor tocó el féretro. Eso no era un ataúd. Era una especie de camilla hecha de mimbre. Y el Señor tocó aquella procesión mortuoria y todos se detuvieron ante su absoluta autoridad sobre la muerte. Y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Ordenó a la muerte que entregue a su presa. ¿Qué autoridad sin límites tiene el Señor? Frente a la tumba de Lázaro, el Señor exclamó: Lázaro, ven fuera. Y frente a la hija de Jairo, el Señor le dijo a la niña: levántate. Es su poder, el poder que tiene el Señor para actuar. ¿Qué puede hacer un muerto para salir de su condición de muerto? Absolutamente nada. Y fíjese que había mucha gente alrededor, pero este muerto no escuchó esas voces, solamente escuchó la voz del Hijo de Dios, la voz del Señor, la voz que tiene poder para levantar a los muertos. Por eso la Biblia nos dice: de cierto os digo, viene ahora la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y saben, amigos, que este cuadro de la resurrección de este joven es un cuadro de la conversión de un pecador muerto en sus delitos y pecados.
Así es, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y todo ser humano que ha nacido en este mundo es un pecador, necesitado de salvación, incapaz de poder hacer algo para poder tener vida, destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está la voz del Señor, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y por eso, amigos, hablamos siempre del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí. No es lo mismo un muerto como el que tenemos aquí que un muerto en sus delitos y pecados. Si usted va al cementerio y le dice a algún familiar que se levante, no le va a escuchar. Los muertos en el cementerio no pueden escuchar. Los muertos en el cementerio no pueden obedecer. Pero la Biblia nos enseña que el Evangelio es poder que actúa sobre los muertos en sus delitos y pecados. Personas que pueden ejercer fe. La fe no es un don de Dios. La fe no la pone Dios. La fe la pone el pecador que obedece al Evangelio. Y tú, que has sido desobediente hasta el día de hoy, tienes que arrepentirte de tus pecados y colocar tu fe en el Señor Jesucristo. Y buscarle a Él como tu único y suficiente Salvador. Ahora el Señor aquí nos muestra su tremendo poder sobre la muerte. Y este milagro que el Señor hizo, lo hizo solo por gracia. Esta viuda no se lo pidió. No, el Señor tampoco dice que tuvo compasión del muerto, no, tuvo compasión de ella. La vio sumida en la tristeza y el Señor en su gran amor actuó para resucitar soberanamente a este joven y devolvérselo a su madre. Y mire lo que dice el verso 15. Ahí en el verso número 15 nos dice que el joven entonces se incorporó el que había muerto. Y fíjense que este es un término médico que usa Lucas. Solo Lucas usa este concepto, se incorporó. Significa sentarse erguido. Aparece también en el libro de los Hechos, cuando Pedro resucita a Dorcas, se incorporó. Es un término de Lucas. Fue sorprendente. Se puso erguido. Estaba muerto en posición horizontal y de repente se puso erguido, se incorporó. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a hablar, evidenciando la vida. Comenzó a hablar. Qué sorprendente, qué sorpresa para todos los que estaban allí. Qué cambio más notable el que experimentó este joven que antes estaba totalmente muerto. Y saben, amigos, aquí hay una aplicación espiritual que podemos hacer. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora es capaz de hablar a otros, de poder decirles a otros del amor de Dios, de poder comunicar y compartir con otros las maravillas de Dios. Una muestra que una persona realmente ha nacido de nuevo es que esa persona empieza a hablar del Señor. En el caso tuyo, ¿estás hablando a otros de quién es el Señor? ¿Estás comunicando a otros quién te salvó? Hay esta evidencia realmente de que el Señor te ha salvado, te ha perdonado. ¿Tienes esta experiencia
de que el Señor te ha levantado de una vida destruida por el pecado y ahora eres una nueva criatura? Este joven se incorporó y comenzó a hablar. Es una muestra de que realmente es una nueva criatura. Cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno, después de estar liberado de esos demonios, le dijo al Señor, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en el verso 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Tú estás haciendo esto? ¿Y quién es el que estaba testificando ahora? El mismo que antes estaba achapado por los demonios. Se devolvió a su casa. Y esto fue muy notable. Ahí en Gadara habían 10 ciudades. Se llamaba la región Decápolis. 10 ciudades que nunca habían escuchado el Evangelio. Pero este hombre, el ex endemoniado, se fue publicando las grandes y maravillosas obras de Dios. Ahora tenemos a este joven resucitado y lo primero que él hace fue hablar, evidenciando una nueva vida, ¿ya? Evidenciando realmente que ha nacido de nuevo, que en él hay vida y que en él está la capacidad de poder honrar a Dios. Esto solamente lo puede hacer un verdadero creyente. Uno que está muerto no puede hacerlo. El apóstol Pablo dijo, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Estoy citando 2 Corintios 4:13. Y eso muestra realmente que cuando una persona es verdaderamente salvada, tiene la capacidad de testificar, de hablar a otros, de quién es el Señor, su Salvador. Ahora aquí en Lucas, capítulo número 7, el verso número 15, está el aspecto número 3 de este funeral. El Señor lo dio a su madre. ¡Qué regalo más grande! Regresó con vida a su madre. ¿Cuántos hijos e hijas hoy día hay perdidas? ¿Cuántos jóvenes absolutamente perdidos? Me acuerdo haber visitado la iglesia de Talca en Carlos Trup, mucho antes de la pandemia. Los hermanos tenían el hábito de juntarse a tomar mate después de la predicación, comiendo unas ricas sopaipillas y pan amasado. Era muy linda la comunión que tenían ellos después de las reuniones. Y muchas hermanas me decían, hermano, no sabe usted el dolor de mi alma. Todas las mujeres que estamos aquí casadas con nuestros esposos, tenemos hijos en el mundo. Fueron alumnos de la escuela dominical, estuvieron presentes y hoy día están lejos, perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Y saben, amigos, saben, hermanos, que en este milagro, como en la resurrección de la hija de Jairo, como en la liberación de aquel hijo endemoniado, vemos que Dios ama a la familia. Dios le da vida a este joven y lo devuelve a su madre. Y el Señor viene a recuperar los lazos familiares destruidos por el pecado y por Satanás. Satanás, el diablo, el ladrón, vino para matar, destruir, robar.
Y el Señor dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hijos perdidos? ¿Cuántos jóvenes, aún en sus pecados, podrían hoy mismo volver a sus padres si le abrieran el corazón al Señor? Dios quiere esto, Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere dar vida, Dios quiere dar abundancia de vida. Y por eso, joven, si hay algo importante para ti en esta tarde, el libro de los Proverbios dice en el capítulo 23, verso 26, joven, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y es Dios que dice esto. Hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere darte vida y vida en abundancia, que no te destruyas por el engaño del pecado. Ahora, aquí dice en el verso 16 que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Hay una combinación de sentimientos. ¿Cómo puede ser esto? Realmente, ¿quién podía tener poder sobre la muerte? Aquí está el Señor, el que tiene las llaves de la muerte del Hades. Está mostrando su poder y la gente le dio miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Era una evidencia mesiánica este milagro de la resurrección, que realmente el Señor tenía las credenciales del Mesías, del Salvador. Y nosotros también hoy día te queremos decir que este es el Salvador que predicamos y anunciamos. Es el Señor. No tengas miedo. Ahora en el verso número 17 dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Era inevitable. Cuando el Señor comenzó su ministerio público, le dijo a muchos que no le digan a nadie. Cuando sanó a un leproso, no le digas a nadie. Cuando sanó a otros ciegos, también les dijo que no se lo contaran a nadie. Pero era imposible detener su fama. Por toda Judea y por toda la región de alrededor se conoció quién era él, el Salvador del mundo. ¡Qué poderoso Salvador! No hay otro como él. Es el unigénito del Padre, interesado en nuestra miseria, interesado en nuestro bienestar. Así como el Señor resucitó a este joven y lo devolvió a su madre viuda, el Señor también puede traer a tu vida alegría y gozo y cambiar definitivamente tu situación para que te goces de alegría en Él. Y este es el poder y el cuidado que tiene el Señor para las viudas. Hermana viuda, el Señor nunca te va a abandonar. Él es el guardián, el defensor de los huérfanos y las viudas. Y el Señor, en su gran compasión, en una experiencia no casual, se presenta justo en el momento en que toda esperanza se había perdido. Ella iba a enterrarse junto con su hijo, pero aquí viene el dador de la vida, el autor de la vida, para darle un nuevo giro a su vida. ¡Qué maravillosa experiencia para esta tercera viuda que aparece en el libro de Lucas! Muy bien, vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios amado, te queremos agradecer por quién eres tú. Tu palabra nos enseña que eres tú, Padre de misericordia, Dios de consolación, rico en misericordia. Oh nuestro Dios, y lo mismo vemos en tu Hijo. Él no tiene nada diferente de quién eres tú. El mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y te damos gracias que si en tu corazón hay misericordia, lo mismo hay en tu amado Hijo. Gracias, nuestro Dios, que siendo Él tu Hijo unigénito, tú lo entregaste por nosotros. Oh Padre Celestial, al ver estas experiencias de estos tres hijos únicos que aparecen en el Evangelio de Lucas y el dolor que sentían sus progenitores, podemos pensar en el tremendo dolor que tú sentiste cuando entregaste a tu Hijo único. Por eso el Señor atendió a estas personas con tanta diligencia, sobre todo a esta viuda que había perdido toda su esperanza. Oh Dios, gracias por este encuentro no casual, justo a tiempo. Oh Padre, nos maravilla que nuestro Salvador también siempre intervendrá cuando nosotros pensamos que estamos solos y desamparados. Padre, te pedimos también que ayudes a los incrédulos a volverse a ti, a confiar en el poder que tiene el Señor para darles una nueva vida y perdonarles todos sus pecados. Nuestro Dios, pensamos que en este joven volvió a morir, porque estas resurrecciones fueron resurrecciones para vida eterna, fueron resurrecciones momentáneas, pero gracias que a nosotros que hemos creído en ti, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido vida eterna y vamos a participar de la resurrección de vida. No vamos a experimentar la segunda muerte porque nos has liberado del dominio, del poder de la muerte. Te damos gracias, nuestro Dios, que pronto, si partimos de este mundo, vamos a resucitar en vida, transformados con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Este joven resucitado volvió a resucitar con su mismo cuerpo con el que había nacido, pero nosotros resucitaremos con un cuerpo transformado. Oh Padre, gracias por la esperanza que tu palabra nos da. Queremos dejar todo esto en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.